Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti no encaja, si has tenido momentos donde todo se tambalea, si has sentido un vacío que no sabes explicar, si has sentido un sufrimiento real y has intentado escapar de él, debes entender lo que Dostoyevsky decía del sufrimiento. Y si te dijera que ese dolor que estás intentando evitar es precisamente lo que necesitas para entender quién eres, no el éxito, no la comodidad, no la estabilidad, el sufrimiento. Ese momento en el que todo se rompe, en el que no puedes distraerte, en el que ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien, porque hay algo que ocurre allí, que no ocurre en ningún otro lugar. Te ves, te observas, sin excusas, sin máscaras, sin el personaje que decidiste construir para encajar. Te ves de verdad. Fyodor Dostoyevsky fue uno de los escritores más profundos que ha existido. Un hombre obsesionado con entender la mente humana, el dolor, la culpa, la libertad y la contradicción interna de las personas. Pero no hablaba desde teorías, hablaba desde la incomodidad. Fue arrestado por sus ideas, condenado a muerte, llevado frente a un pelotón de fusilamiento. Esperó su ejecución y en el último momento le perdonaron la vida. Después de eso fue enviado a Siberia, años de frío, de hambre, de trabajo forzado, de dolor físico, de aislamiento, y aún así fue allí donde entendió algo que hoy seguimos intentando evitar, que el sufrimiento no es solo dolor, es revelación. Hoy vivimos intentando escapar de cualquier incomodidad, nos distraemos, nos anestesiamos, nos llenamos de ruido, pero Dostoyevsky describió algo distinto. Descubrió que cuando el dolor aparece, no viene a destruirte, viene a mostrarte, a transformarte. Por eso hay una idea que atraviesa toda su obra. El sufrimiento no es un castigo, es un espejo. Vamos a intentar entender a Dostoyevsky. Vamos a entender por qué el dolor rompe la imagen que tienes de ti mismo, por qué la libertad asusta más de lo que imaginas y por qué muchas personas prefieren seguir sufriendo antes de que enfrentarse a su verdad. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti no encaja, si has intentado escapar de lo que sientes, si has querido distraerte para no mirar hacia adentro, entonces esto es para ti. Vamos a hablar de lo que queda de una persona cuando deja de huir de sí misma. Dostoyevsky no te da respuesta, te obliga a mirarte, y eso no siempre es agradable, pero siempre es necesario. Capítulo 1. El sufrimiento revela quién eres. Hay una idea incómoda que casi nadie quiere aceptar. Mientras todo va bien, es muy fácil parecer fuerte, es muy fácil parecer disciplinado, seguro, equilibrado, incluso moral. Pero eso no dice nada de ti. Eso dice que las condiciones son favorables. La verdadera prueba no es cómo actúas cuando todo está en orden. La verdadera prueba es qué ocurre contigo cuando algo se rompe. Porque el sufrimiento tiene una característica que lo cambia todo. No añade nada. No te convierte en alguien nuevo. No te da cualidades que antes no tenías. El sufrimiento hace algo mucho más incómodo. Te quita las excusas, te quita la imagen, te quita el personaje. Y cuando todo eso desaparece, lo que queda eres tú. Dostoyevsky entendía esto mejor que nadie. Por eso sus personajes no son héroes perfectos, son personas rotas, contradictorias, inestables, humanas. Porque él no escribía sobre cómo debería ser. Escribía sobre lo que realmente somos cuando la vida nos empuja contra el límite, cuando ya no puedes sostener lo que aparentabas, cuando ya no puedes esconderte detrás de lo que decías ser. Y aquí aparece la parte más incómoda de todas. La mayoría de las personas no teme realmente al dolor, teme otra cosa. Teme no gustarse a sí mismas cuando ya no pueda fingir. Teme descubrir que detrás del personaje hay inseguridad, hay miedo, hay debilidad, hay partes que prefieren no ver. Por eso muchas personas huyen no del sufrimiento, sino de lo que el sufrimiento les revela. En psicología existe un concepto que escribe esto con mucha precisión. Se llama el falso self, y es la versión de ti que construiste para ser aceptado, la que se adapta, la que encaja, la que cumple las expectativas. No es necesariamente falsa en el sentido de mentira consciente. Es falsa porque no es completa. Es una versión recortada de ti, una versión diseñada para funcionar en el mundo y no para reflejar quién eres realmente. El problema es que esa estructura no es sólida. Se sostiene mientras las condiciones son favorables. Pero cuando aparece el dolor, cuando algo se rompe, cuando la vida deja de cooperar, esa máscara empieza a deshacerse.
Dostoyevsky entendía el sufrimiento como una especie de disolvente, algo que rompe el pegamento que mantiene unida esa imagen artificial. Y lo que aparece después no siempre es bonito, pero siempre es real. Desde una perspectiva más profunda, esto tiene incluso un nombre y se llama desintegración positiva. Significa que para que una versión más fuerte y más honesta de ti aparezca, la versión anterior tiene que caer, tiene que romperse, tiene que dejar de sostenerse. No porque fuera inútil, sino porque ya no es suficiente. Y aquí es donde la mayoría se pierde, porque cuando esa estructura empieza a colapsar, se siente como si todo estuviera viniéndose abajo. Confusión, inseguridad, duda, pero en realidad no es destrucción, es transición, transformación. En ese punto tienes dos opciones: volver atrás, reconstruir el personaje, volver a fingir, volver a encajar, o hacer algo mucho más difícil. Mirarte de verdad, sin filtros, sin excusas, aceptar lo que ves y empezar a construir desde allí. Ese es el punto donde empieza el cambio real. No cuando todo va bien, no cuando te sientes motivado, sino cuando ya no puedes sostener la mentira que te contaba sobre ti mismo. Porque el sufrimiento no te hace mejor, te hace honesto, y esa honestidad, aunque duela, es el único lugar desde donde puedes empezar a reconstruirte de verdad. Capítulo 2. El sufrimiento te quita la máscara. El sufrimiento tiene una forma muy directa de actuar. No espera que estés listo, no te da tiempo para prepararte, no te pide permiso, te quita las máscaras antes de que puedas quitártelas tú. Dostoyevsky vivió algo que la mayoría de las personas no experimenta jamás. Fue condenado a muerte. Lo colocaron frente a un pelotón de fusilamiento. Esperó, no segundos, minutos, tiempo suficiente para asumir que iba a morir. Tiempo suficiente para que todo lo que creía se empezara a caer. Y en el último momento le perdonaron la vida. Después de eso no volvió a su vida normal. Fue enviado a Siberia. Años de trabajo forzado, frío constante, hambre, humillación, aislamiento. Y en ese contexto ocurrió algo que no tiene nada que ver con la literatura. Tiene que ver con la mente humana. Cuando te quitan todo lo externo, empieza a desaparecer lo que creías que eras. Primero se va el orgullo, luego se van las ideas que tenías sobre ti mismo. Esa imagen de soy fuerte, soy inteligente, soy distinto. Y luego se va el papel que habías construido. El intelectual, el que entiende todo, el que tiene la respuesta. Después se van las justificaciones. Ya no puedes explicarte, ya no puedes convencerte, ya no puedes sostener el relato que te contabas. Y cuando todo eso cae, queda algo muy incómodo, una pregunta: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú cuando no hay nada que te sostenga? Cuando nadie te ve, cuando no tienes nada que demostrar, cuando no puedes distraerte, cuando no puedes escapar. Esa es la pregunta que el sufrimiento te obliga a responder. Y por eso lo evitamos tanto, no porque duela, sino porque expone. Mientras la vida es cómoda, puedes sostener cualquier personaje. Puedes ser el exitoso, el fuerte, el equilibrado, el que tiene todo bajo control. Puedes mantener una imagen, puedes repetir una narrativa, puedes encajar en lo que se espera de ti. Pero cuando el dolor aprieta, eso no se sostiene. Y no porque no quieras, sino porque no puedes. Y aquí ocurre algo que divide a las personas. Algunas descubren algo que no les gusta. Debajo de las máscaras no hay seguridad, no hay control, no hay una identidad clara. Hay miedo, hay inseguridad, hay una parte infantil que nunca aprendió a sostenerse sola. Y ese descubrimiento es duro, porque no puedes ignorarlo, no puedes cubrirlo con distracciones, no puedes maquillarlo. Pero también hay otra posibilidad. Hay personas que en ese mismo punto descubren algo diferente, descubren que pueden sostener más de lo que pensaban, que no se rompen tan fácilmente, que aunque duela, pueden seguir, que hay una forma de dignidad que no depende de que todo vaya bien, ni de que otros validen lo que haces. Esto tiene una explicación clara. Cuando desaparecen los reforzadores externos, el dinero, el reconocimiento, el estatus, el cerebro deja de apoyarse en lo que está afuera y se ve obligado a operar desde lo que hay dentro. Y allá aparece lo que podríamos llamar tu estructura real. No lo que aparentas, no lo que dices, lo que eres capaz de sostener cuando no hay nada más. Muchas personas creen que son fuertes, pero en realidad están sostenidas por su entorno, por la estabilidad, por la rutina, por la validación. Y eso no es fortaleza, eso es estabilidad externa. La fortaleza real es otra cosa, es lo que queda cuando eso desaparece. Y aquí aparece algo importante. Cuando una persona descubre que debajo de la máscara no hay nada sólido, eso puede generar ansiedad, vacío, desorientación, pero también puede ser el punto de partida, porque solo puedes construir algo real cuando dejas de sostener lo falso.
Y cuando una persona descubre que sí hay algo, aunque sea pequeño, aunque sea incómodo, aunque no sea perfecto, allí empieza otra cosa, empieza tu forma de crecimiento que no depende de aparentar, depende de sostener. Dostoyevsky entendió esto desde la experiencia. El sufrimiento no te enseña algo nuevo, no te convierte en alguien distinto, te muestra lo que ya había dentro. Y esa verdad puede incomodar, pero también puede ser el inicio de algo mucho más sólido, porque cuando ya no hay máscaras, lo que queda por primera vez es real. Capítulo 3. El sufrimiento te enfrenta a tu libertad. El sufrimiento no solo te muestra quién eres, hace algo todavía más incómodo, te enfrenta a tu libertad. Dostoyevsky escribió una idea que al principio parece absurda. Decía que nada ha sido más insoportable para el ser humano que la libertad. Y cuando lo lees desde afuera no tiene sentido. La gente quiere ser libre, quiere elegir, quiere decidir su vida. Pero eso es cuando todo va bien. Cuando todo está en orden, la libertad es una idea bonita. Elegir qué hacer, elegir con quién estar, elegir hacia dónde ir. Pero cuando aparece el sufrimiento, la libertad cambia de forma, se vuelve pesada, porque en el dolor hay algo que desaparece, desaparecen las distracciones, desaparecen muchas de las excusas, y poco a poco se va cerrando una salida muy común, la de culpar. Mientras todo va bien, puedes repartir responsabilidades, puedes decir que es culpa de las circunstancias, de otras personas, de lo que pasó, de lo que no pasó. Pero cuando el dolor es real, eso se vuelve más difícil, porque al final te quedas solo con una pregunta. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Y allí aparece algo que la mayoría no quiere ver, que eres libre, libre para hundirte, libre para endurecerte, libre para aprender, libre para cerrarte, libre para cambiar o para quedarte exactamente igual. No hay nadie que decida por ti, no hay una estructura que te diga cómo reaccionar, no hay una respuesta automática correcta, solo estás tú frente a lo que te está pasando, y eso genera miedo. Porque ser libre significa algo que no siempre se dice, significa que no puedes esconderte detrás de las excusas. Muchas personas en ese punto hacen algo que parece lógico, intentan reducir esa libertad, intentan convencerse de que no pueden hacer nada, de que están atrapados, de que son víctimas de lo que les ocurre. Y eso, aunque parezca negativo, tiene una ventaja psicológica, quita el peso. Porque si no puedes hacer nada, no tienes nada que decir, no tienes nada que decidir. En psicología se conoce como locus de control externo. Significa que interpretas tu vida como algo que depende de los factores fuera de ti, lo que pasa, lo que otros hacen, las circunstancias, y eso tiene una consecuencia, te libera de la responsabilidad, pero también te quita poder, te quita libertad. Dostoyevsky entendió esto de una forma muy directa, porque en Siberia no tenía control sobre casi nada, no podía elegir el entorno, no podía elegir las condiciones, no podía cambiar lo que estaba ocurriendo, pero había algo que sí quedaba, su capacidad de decidir cómo responder a eso. Y esa es la parte que el sufrimiento pone delante de ti. No puedes cambiar siempre lo que te pasa, pero no puedes evitar decidir qué haces con ello. Eso es libertad, y por eso es incómoda, porque no siempre es agradable, no siempre es fácil y no siempre lleva a una respuesta bonita. La libertad implica que puedes equivocarte, que puedes reaccionar mal, que puedes quedarte estancado, pero también implica que puedes hacer lo contrario. Y aquí aparece la diferencia. Hay personas que cuando sufren se cierran, se endurecen, se quedan atrapados en lo que ocurrió y construyen su identidad alrededor de eso. Y hay otras que en el mismo punto hacen algo distinto. No niegan el dolor, no lo maquillan, pero tampoco se definen por él. Deciden qué hacer con lo que les ha pasado. Y eso no significa que sea fácil, significa que es posible. El sufrimiento, entonces, no solo revela quién eres, revela si estás dispuesto a asumir tu libertad. Porque al final, lo más incómodo no es el dolor, es darte cuenta de que incluso en medio de ese dolor, sigues teniendo la responsabilidad de decidir. Capítulo 4. El sufrimiento te obliga a elegir entre la mentira y la verdad. El sufrimiento no solo te muestra quién eres, no solo te enfrenta a tu libertad, hace algo todavía más directo. Te obliga a decidir entre la mentira y la verdad. Dostoyevsky lo explicó de una forma muy clara a través de uno de sus personajes conocidos como Raskolnikov, un joven que comete un asesinato, pero lo importante no es el crimen, lo importante es lo que ocurre después. Raskolnikov no se rompe inmediatamente, no se entrega, no se derrumba. Al principio se justifica, se construye una idea, se dice a sí mismo que tiene derecho, que no es una persona común, que lo que hizo tiene un propósito superior. Y durante un tiempo esa historia le funciona, le permite seguir, le permite sostenerse, le permite no mirar directamente lo que ha hecho. Pero el sufrimiento aparece, y no aparece como castigo externo, aparece desde dentro, empieza a sentirse incómodo, inquieto, inestable, no puede descansar del todo, no puede estar en paz. Y eso es importante entenderlo. No está sufriendo solo por lo que hizo, está sufriendo porque no puede sostener la mentira que construyó para justificarse. Y aquí aparece un concepto clave, la disonancia interna, cuando lo que haces y lo que crees ser no encajan. Raskolnikov
Se veía a sí mismo como alguien especial, alguien por encima de los demás, pero la realidad es otra. Ha cruzado una línea y su mente no puede integrar ambas cosas al mismo tiempo. Entonces empieza el desgaste. Poco a poco, sin ruido, sin espectáculo, el sufrimiento empieza a desmontar la historia. Le quita una excusa, luego la otra y luego otra más, hasta que llega un punto donde ya no queda nada que sostener, solo queda la verdad, y la verdad es más simple de lo que creía creer. Lo hizo porque quiso, porque podía, porque dentro de él había algo que no quería ver. Eso es lo que hace el sufrimiento, no te castiga, te expone, te quita las frases que usas para suavizar la realidad. No es para tanto, yo soy buena persona, lo hice por una razón, me lo merecía. Les va quitando una a una hasta que te deja frente a algo muy directo. Puedes vivir con la verdad, con lo que realmente sucedió, y aquí es donde la mayoría falla, no porque no entienda, sino porque no quiere aceptar. Es más fácil construir otra versión, otra historia, más sofisticada, más elaborada, pero al final sigue siendo lo mismo, una forma de no ver. El problema es que la mentira funciona solo durante un tiempo. Te protege, te sostiene, te permite seguir, pero tiene un coste, te desgasta, te divide, te obliga a sostener algo que no es real. Y ese desgaste es sufrimiento. Desde una perspectiva psicológica, esto es claro. La mente intenta protegerse racionalizando. Convierte decisiones incuestionables en historias aceptables. Hace que lo que hiciste parezca coherente con lo que quien crees o quieres ser. Pero cuando esa historia no se sostiene, aparece el conflicto. Y ese conflicto no se resuelve ignorándolo, se resuelve enfrentándolo. Por eso, muchos procesos terapéuticos, el cambio empieza en un punto muy concreto, cuando la persona deja de defender su versión oficial y empieza a aceptar lo que realmente ocurrió. Eso no es agradable, no es cómodo, no es inmediato, pero es necesario. Porque solo desde la verdad puedes construir algo que no se rompa. La mentira te mantiene en pie durante un tiempo, pero te debilita. La verdad, en cambio, al principio duele, te descoloca, te obliga a replantearte todo, pero después te da algo que la mentira no puede darte, estabilidad. Dostoyevsky entendió esto con una precisión brutal. El sufrimiento no es el problema es intentar sostener lo que sabes que no es verdad, porque el sufrimiento no te va a destruir, lo que realmente te desgasta es seguir defendiendo una historia que ya no se sostiene. Capítulo 5. El sufrimiento puede endurecerte o abrirte. El sufrimiento no te convierte automáticamente en una mejor persona, tampoco te convierte automáticamente en alguien peor. Lo que hace es más simple, amplifica lo que ya hay dentro de ti. Dostoyevsky lo vio con claridad en Siberia, no en teoría o en personajes. Había hombres que salían de allí más duros, más cerrados, más resentidos, personas que después del dolor confirmaban una idea muy concreta, que el mundo es hostil, que no se puede confiar en nadie, que la única forma de sobrevivir es endurecerse. Y esa postura tiene lógica. Si has sufrido, cerrar el corazón parece una forma de protegerte, reducir la sensibilidad, reducir el vínculo, reducir el riesgo. Pero también hay otros, en el mismo lugar, con las mismas condiciones, con el mismo frío, la misma humillación y la misma pérdida, y salían distintos, no más débiles, no más ingenuos, sino más abiertos, personas que desarrollaban una capacidad que antes no tenían, la capacidad de entender, de no juzgar tan rápido, de reconocer el dolor en otros sin necesidad de explicaciones. El mismo sufrimiento, resultados completamente opuestos. La diferencia no estaba en lo que ocurrió, estaba en cómo lo procesaron. Y aquí es donde hay que ser claro, el sufrimiento no te mejora, te expone y luego te obliga a elegir. Puedes endurecerte o puedes abrirte. Endurecerte significa reducir tu mundo emocional, dejar de confiar, volverte más frío, más distante, menos accesible. Desde fuera puede parecer fortaleza, pero en realidad es una forma de defensa. En psicología esto se conoce como aislamiento afectivo. Separas las emociones de las experiencias, sientes menos para no sufrir más. El problema es que no solo reduce el dolor, también reduce la conexión, te protege, pero te limita. La otra opción es distinta. Abrirte no significa ignorar el dolor, significa integrarlo, significa aceptar que has sido afectado, que algo en ti se rompió y que eso forma parte de tu experiencia. Cuando haces eso, ocurre algo importante, empiezas a ver a los demás de otra manera, ya no lo ves como amenazas constantes, ni como competidores, ni como personas que deberían poder con todo. Empiezas a reconocer algo más básico, que todos están lidiando con algo, y eso cambia tu forma de relacionarte, de reaccionar. No te hace débil, te hace más preciso. Dostoyevsky lo resumió en una idea muy concreta. La compasión es la base de la existencia humana. No hablaba de la lástima, no hablaba del sentimentalismo, hablaba de la comprensión real, de entender que la fragilidad no es una excepción, es una condición común, y esa comprensión solo aparece cuando tú mismo has pasado por allí. Aquí entra otro punto importante.
La compasión no es solo una idea moral, tiene un impacto real en cómo funciona tu mente. Cuando te mantienes en el resentimiento, el cuerpo se mantiene en alerta, más tensión, más estrés, más rigidez mental. Cuando desarrollas comprensión, el sistema cambia, menos reacción automática, más regulación, más estabilidad. No es solo una forma de pensar, es una forma de funcionar. Por eso el sufrimiento es una bifurcación y no es un destino. No define quién eres, pero sí revela hacia dónde te inclinas. Hay personas que después de sufrir se vuelven más duras y hay personas que después de sufrir se vuelven más humanas. No porque hayan vivido cosas distintas, sino porque tomaron decisiones distintas con lo que vivieron. Y esa es la parte que no puedes evitar. El sufrimiento va a aparecer en algún momento, de una forma u otra. La pregunta no es si te va a afectar, la pregunta es qué vas a hacer con eso, porque al final el dolor no decide por ti, solo te coloca en el punto donde ya no puedes seguir igual. Y allí, sin distracciones, sin excusas, se ve con claridad si te cierras o si aprendes a abrirte. Capítulo 6. No puedes amar de verdad sin aceptar el dolor. El sufrimiento no solo te muestra quién eres, no solo te enfrenta a tu libertad, no solo te obliga a elegir entre la mentira y la verdad, también revela algo más, revela si realmente sabes amar. Dostoyevsky lo dijo de forma directa, en esta vida solo puede amar a través del dolor. La frase se malinterpreta muchas veces. No significa que tengas que buscar el sufrimiento, no significa que el dolor sea el objetivo, significa algo mucho más concreto, que amar de verdad implica exposición. Cuando amas a alguien de forma real, no puedes mantenerte distante emocionalmente, no puedes protegerte del todo, no puedes quedarte intacto, porque en el momento en que te importa a alguien, lo que ocurre empieza a afectarte. Su dolor deja de ser ajeno, sus problemas dejan de ser externos, su estado influye en el tuyo y eso tiene un coste, implica incomodidad, implica preocupación, implica momentos donde preferirías no sentir tanto. Pero ese precisamente es lo que diferencia el amor real al amor superficial. Hoy en día muchas relaciones funcionan como intercambios. Mientras todo está bien, todo fluye. Mientras hay comodidad, hay conexión. Mientras hay beneficios, hay vínculo. Pero eso no es amor, eso es conveniencia. El problema aparece cuando cambian las condiciones. Cuando hay una enfermedad, cuando hay problemas, cuando hay distancia, cuando hay crisis. Allí es donde el sufrimiento entra en la ecuación. Y allí es donde se ve la verdad. Porque amar no es lo que haces cuando todo va bien, es lo que haces cuando empieza a doler. El que se queda en ese punto es porque amó. Y el que se va porque ya no es lo mismo, en realidad estaba practicando mientras era fácil. Esto no es una opinión, es una estructura psicológica clara. Amar implica apego y el apego implica riesgo. Si alguien te importa, puedes perderlo. Si alguien te importa, puede cambiar. Si alguien te importa, puede fallarte y eso genera miedo. Por eso muchas personas evitan profundizar, no porque no quieran amar, sino porque no quieren exponerse al dolor que viene con eso. Prefieren relaciones controladas, superficiales, reversibles, relaciones donde si algo falla, pueden salir sin demasiado impacto. Pero ese tipo de vínculo tiene un límite, no llega a lo profundo, porque lo profundo exige algo que no se puede evitar, vulnerabilidad, y la vulnerabilidad significa que no tienes el control total. Desde la psicología, esto se observa en estilos de apegos. Las personas que evitan el dolor suelen desarrollar relaciones más distantes, y no porque no sientan, sino porque han aprendido a no involucrarse demasiado. Eso es lo que les protege, pero también les impide experimentar un vínculo real. Dostoyevsky entendía esto desde la experiencia, no desde la teoría. Vivió momentos donde no tenía nada, donde su situación personal, económica y física estaba deteriorada, y aún así hubo vínculos que se mantuvieron. Allí es donde se ve la diferencia. El amor no se mide en los momentos fáciles, se mide en los momentos difíciles, no en lo que dices, en lo que sostienes. El sufrimiento no te enseña a amar, no es un curso, no es un aprendizaje técnico. Lo que hace es más directo, te pone en una situación donde no puedes fingir, y allí se ve si tu vínculo era real o condicionado, si estabas por la persona en sí o por lo que la persona te daba. Y eso también aplica del otro lado, no solo como amas, sino como permites que te amen, porque aceptar amor también implica aceptar que alguien vea tus momentos difíciles, tus fallos, tus debilidades, y eso también duele. Por eso muchas personas no solo evitan amar, evitan ser amados de verdad, porque eso implica no poder esconderse. Al final, el sufrimiento no es el enemigo del amor, es su filtro. Elimina lo superficial, elimina lo que no sostiene y deja solo una cosa, aquello que sigue presente incluso cuando no es cómodo y cuando las cosas salen mal. Eso es lo que realmente merece la pena llamarse amor. Capítulo 7. El sufrimiento puede llevarte a la desesperación o a algo mucho más alto. Llegamos al punto más incómodo de todo lo que has escuchado hasta ahora. Porque aquí ya no se trata solo de entender el sufrimiento, se trata de decidir qué haces con él cuando ya no puedes evitarlo.
Dostoyevsky vivió situaciones que para la mayoría de personas serían suficientes para romperlos por completo: condenado a muerte, trabajos forzosos, enfermedad, pérdidas personales profundas. No estamos hablando de incomodidad, estamos hablando de experiencias al límite. Y aún así, ese mismo hombre escribió una frase que parece imposible: que la belleza salvará al mundo. Si no entiendes lo que significa esa frase, suena ingenua, incluso absurda, porque cuando una persona ha visto lo peor del ser humano, lo lógico sería que termine con una visión oscura, cínica y definitiva. Y eso es exactamente lo que ocurre en muchas personas. Cuando alguien sufre lo suficiente, puede llegar a una conclusión muy clara: que nada vale la pena, que todo es injusto, que el mundo es un lugar hostil donde no hay nada que rescatar. Y lo peor es que esa conclusión tiene argumentos, no es una ilusión, tiene una base de experiencia, pero no es la única conclusión posible. Dostoyevsky vivió lo mismo, pero eligió otra interpretación. No negó el dolor, no lo suavizó, no lo justificó, pero tampoco lo convirtió en la única verdad. Y aquí aparece algo importante: el sufrimiento no solo revela quién eres, revela hacia dónde diriges tu atención cuando todo se rompe. Porque cuando estás en una situación al límite, tu percepción cambia, tu mente empieza a buscar sentido, y en ese punto pueden pasar dos cosas. Puedes centrarte únicamente en la herida, en lo que falla, en lo que falta, en lo que se perdió, en lo que no debería haber pasado, y si haces eso, la herida se convierte en tu mundo. O puedes, sin negar el dolor, permitirte ver algo más: pequeños actos, momentos concretos, detalles que en otras circunstancias pasarían desapercibidos. La forma en que alguien te trata cuando no tiene la obligación de hacerlo, la dignidad de una persona que, aún teniendo motivos para destruir, decidió no hacerlo, la verdad que incomoda pero que libera. Eso es lo que Dostoyevsky llamaba la verdadera belleza. No es estética, no es superficial, no es algo decorativo, es algo funcional. Desde la psicología, esto tiene una base clara. Cuando una persona está en una situación de alto estrés o dolor, su mente necesita encontrar un significado. Si no lo encuentra, aparece el vacío, la desesperación, la sensación de que nada tiene sentido. Pero cuando encuentra algo que considera valioso, aunque no cambie la situación, cambia su forma de sostenerla. Eso es trascendencia. No significa escapar, significa sostener lo que estás viviendo desde otro lugar. La belleza, en este sentido, no elimina el dolor, pero evita que el dolor lo invada todo, y eso es suficiente para no romperte. Por eso, dos personas pueden vivir experiencias muy similares y terminar en lugares completamente distintos. Una se cierra, se vuelve fría, pierde la capacidad de ver algo positivo en la realidad, y la otra, sin negar nada, mantiene una capacidad, la de reconocer que incluso en medio del caos hay algo que merece la pena ser preservado. Eso no la hace débil, la hace estable, porque no depende únicamente de las circunstancias para sostenerse. Dostoyevsky eligió mirar de esa manera, no porque fuera fácil, sino porque era necesario para él. Y es aquí donde se cierra todo. El sufrimiento revela quién eres, eso ya lo vistes, pero también revela algo más profundo. Revela qué eliges ver cuando ya no puedes esconderte. Porque cuando todo se rompe, no puedes controlarlo todo, pero sí puedes decidir dónde pones tu atención. Y esa decisión termina definiendo en qué te conviertes después. En conclusión, el sufrimiento no es el final, es el punto donde empiezas a ser real. 7 ideas, una sola verdad. El sufrimiento no es un castigo, es un espejo. Te muestra lo que eres cuando ya no puedes sostener una imagen. Te quita lo que no eres, te deja sin excusas y te coloca en un punto donde tienes que decidir. No decidir desde la comodidad, no decidir desde la teoría, decidir desde la realidad. Y en esa decisión te construyes o te destruyes. Dostoyevsky no era ingenuo, no hablaba desde una vida fácil. Sabía perfectamente que hay dolores que no se superan tan rápido. Sabía que hay personas que se rompen y no vuelven a ser las mismas. Sabía que el sufrimiento puede deformar a alguien, volverlo más frío, más duro, más desconectado. Pero también entendía algo que hoy evitamos constantemente: que el sufrimiento es lo único que no te permite seguir fingiendo. Mientras todo va bien, puedes sostener una versión de ti. Puedes parecer equilibrado, puedes parecer seguro, puedes parecer alguien que tiene todo bajo control, pero cuando el dolor aparece de verdad, esa versión se cae, y eso, aunque incómodo, es necesario. Porque dejar de fingir no es el problema, es el inicio. El problema es querer seguir sosteniendo una imagen que ya no encaja con lo que estás viviendo. Hoy vivimos en una época donde el dolor se evita a toda costa, se tapa con distracciones, se suaviza con estímulos constantes, se disfraza con mensajes de positividad que no tienen base real. Pero evitar el dolor tiene un coste: te aleja de ti, te convierte en alguien que funciona pero no se conoce, que aparenta pero no es en realidad. Dostoyevsky plantea algo distinto, no como una teoría, sino como la observación directa de la condición humana: que ser una persona real implica aceptar
algo incómodo, que dentro de ti hay contradicciones, que eres capaz de hacer el bien y también de fallar, que puedes ser consciente y también actuar sin control, y que el sufrimiento es el momento donde eso deja de ser abstracto y se vuelve evidente. La solución no es eliminar esa parte, la solución es integrarla, entenderla, reconocerla, hacerte responsable de ella. Eso es lo que convierte una experiencia dolorosa en un punto de transformación. No el dolor en sí, sino lo que haces con lo que el dolor te muestra. Porque puedes salir del sufrimiento con más resentimiento, o puedes salir con más claridad, puedes cerrarte o puedes volverte más consciente, puedes seguir evitando o puedes empezar a hacerte cargo. Y aquí está la clave, el sufrimiento no es el final del camino, es el punto donde se rompe la versión superficial de tu vida. Y si no huyes en ese momento, si no vuelves a taparlo, si no intentas distraerte otra vez, empieza algo distinto, empieza una vida más real, más cómoda, no más fácil, pero sí más coherente, una vida donde lo que haces y lo que eres empieza a coincidir, y eso tiene un valor que no se puede sustituir. Dostoyevsky no te da una fórmula, no te da pasos concretos, pero deja algo claro, que el sufrimiento no es algo que debe buscar, pero cuando aparece no es algo de lo que debas huir. Porque en uno de los pocos momentos en los que puedes verte sin filtros es allí, y si eres capaz de sostener esa mirada, sin apartarla, sin maquillarla, allí empezará el cambio real, no porque el dolor desaparezca, sino porque tú dejas de ser el mismo que lo estaba evitando. Y en ese punto, aunque no lo parezca, ya no estás perdiendo, estás empezando a entenderte. Para eso te ha servido el sufrimiento, para verte de una manera real.